Muchas gracias. Agradezco realmente al presidente de esta gran asociación el que me haya hecho favor de invitar. Realmente me emociona porque ya en mi día a día no puedo hablar mucho de salud, porque sí creo, Miguel, que el que ya bailó que se siente, sobre todo cuando eres sobre todo si bailas mal como Curi, pero realmente creo que lo que sí hablé en la última reunión que me recordaba Cuitláhuac fue en Hidalgo, que estuve con ustedes, sí, en Oaxaca, en el DF, en Puebla y en Hidalgo. Ese día les dije que admiraba a los salubristas profundamente y ese día les dije que toda mi vida seguiría haciendo un esfuerzo por poner mi granito de arena en la salud. Y eso he tratado de hacer. Sigo siendo consejero nacional de arbitraje médico, sigo siendo un investigador pequeño en los temas de salud y vengo con muchísima emoción y mucha humildad a platicarles de mi más reciente trabajo. Es un honor, además, Miguel, que me hayas invitado a esta conferencia, Carlos Ortiz Mariote, que he estado preguntando a los más viejos, a Pablo y a Cuitláhuac y a Miguel, les he estado preguntando si alguno conoció al doctor Ortiz, pero nadie lo conoció, por lo menos con quienes yo he podido platicar, pero eso sí, todos sabemos que, por ejemplo, el DDT y que los jabones tengan DDT y que en la ropa pueda tener insecticida ya incluido, en fin, se lo debemos al doctor Ortiz Mariote, por lo que hablar en nombre, en su conferencia, para mí es un honor. Déjenme, además, Lulú, gracias por la presentación, pero debo decir que además me emociona y espero que puedan seguir esa trayectoria. Lo digo con enorme respeto porque Pablo, mi querido Pablo, que fue mi instructor de salud pública y sigue siendo, pero siempre tenemos esta discusión, me emociona que tengan una primera futura presidenta que no sea médico. Creo que las enfermeras, creo que muchísimas profesiones tienen otras cosas que apuntar, otros ángulos, y que con el tiempo la interacción entre diferentes disciplinas, reconociendo siempre el papel fundamental del médico en el centro de la salud, creo que puede ser muy enriquecedor, así que me emociona además que me hayas presentado. Pero en fin, voy a hablar de aquí, como decía Pablo, hoy les voy a presentar esto. Es mi último librito, mi último trabajo, y es un libro sobre política pública en favor de la lactancia materna. Porque escuché con mucha atención algunas de las preguntas que le hacían a Pablo, y digo en muchos temas, pero otra vez, como digo, ya uno no puede opinar ni siquiera, pero híjole, me gustaría decir cosas. Pero bueno, hay cosas de las que no voy a hablar, hoy voy a hablar de lactancia. Lo que sí voy a decir es que el gran pendiente, no solo del sistema de salud de nuestro país, sino de los sistemas de salud en el mundo, es el viraje de lo curativo a lo preventivo. No es un tema nada más de presupuesto, es un tema de cambiar el sistema de raíz. Es un tema de sacar al sistema a la calle, de dejar atrás el sistema del quirófano y el consultorio y entender que el sistema es de las calles, del lugar de trabajo, de los hogares, de las comunidades y de las colonias. Es ahí donde se hace la mayor parte y la más trascendente de la salud pública.
No quiere decir que no se vaya a tener que curar eventualmente, y sobre todo pues con los datos que nos presenta el doctor Lozano y los que ya conocemos, nos estamos haciendo más viejos. Vamos a tener 1 de cada 2 hombres cáncer en los siguientes 40 años, 1 de cada 3 mujeres. Por supuesto que va a haber que curar, pero todo lo que se puede prevenir anterior a ello, y cómo construir el que realmente se prevenga, no solo en la detección oportuna de la que ya hablaban tanto Pablo como el doctor Lozano, sino en todo lo que corresponde a cada quien. Cómo cambiamos los hábitos, las habilidades y nuestra capacidad para enfrentarnos con mayor salud a un mundo cambiante. Y en ese sentido, siempre, desde que llegué al sistema de salud, siempre defendí con toda fuerza que la prevención era importante y fundamental en toda la línea de vida. Pero si queríamos impactar y concentrarnos con fuerza en un sector, tendríamos que realmente ver desde el embarazo hasta los primeros 2 años de vida de los niños. Dolorosamente, lo que pase o deje de suceder en esos primeros meses y días impactará por el resto. Y en esos días es donde está la lactancia materna, alrededor de muchas otras cosas. Ya hablaron de vacunación, por supuesto, pero yo diría, si tuviéramos que escoger una sola vacuna, una sola, es más, si le pusiéramos precio, los padres pagaríamos lo que fuera por esa vacuna, y esa vacuna se llama la leche materna. Y esa vacuna, que puede ser gratis, es quizá la que tiene el menor porcentaje de aplicación en nuestro país. Y déjenme platicárselos. ¿De qué partíamos? A mí, el dato que me estrujó, el primero que vi, que realmente dije, porque era un estudio serio, era la primera evaluación de impacto que estábamos realizando sobre el seguro médico para una nueva generación. Así se llamaba en ese entonces. Ya ni pregunto los cambios de nombre, porque creo que eso viene con los ciclos. Siempre hay un cambio de nombre. Lo bueno es que en salud siempre hay continuidad. Casi el 60% de las mujeres estaban abandonando la lactancia materna exclusiva al 3er día después del embarazo. Y 75% de las mujeres en nuestro país no estaban lactando 6 meses de manera exclusiva, y con ello se nos estaba yendo una oportunidad, y se nos está yendo una oportunidad profunda en muchos sentidos. Por supuesto, en la inmunización del niño, en la nutrición del niño, pero en otras cosas también. Hoy hay evidencia empírica robusta de que la madre que lacta tiene menores probabilidades de padecer cáncer de mama, obesidad, tanto el niño como la madre. Y ya nos podemos ir a otras cosas. ¿Cuánto cuesta la fórmula? ¿Cuánto se ahorra un hogar si no tiene que comprar fórmula? En fin, pero ¿qué estaba pasando? Y esas eran las preguntas que no interpretábamos con claridad. Practicábamos, hacíamos encuestas, trabajábamos cercano a las madres, a los padres, a los médicos de primer contacto, con las enfermeras, con los promotores de la salud, y nos decían respuestas múltiples, y les diría desde, y lo digo con respeto, pero así me contestaron, desde ¿se me van a caer las chichis?, hasta es muy difícil, mi leche no era buena, mi niño no se llena. Y cuando fui trabajando con los pediatras, me fueron evidenciando que cada uno de esos eran solo pretextos, que cada uno de esos espacios no era cierto, que no había evidencia para defender ninguna de esas hipótesis. Encontramos otras cosas y en el programa tratamos de incluir otros temas que nos parecían importantes.
Uno de ellos era la muerte de cuna, en donde la evidencia robusta, la Asociación Americana de Pediatría desde 1992 había determinado que la posición correcta del niño para dormir al nacer era boca arriba, no de ladito, no boca abajo, era boca arriba. Sin embargo, todavía en 2008, en la última encuesta que teníamos disponible en ese momento, la mayoría de los pediatras y de los médicos en general no aconsejaban posición para dormir. Y los que aconsejaban, más del 60% aconsejaba de ladito y todavía cerca del 10% aconsejaban boca abajo. Si todos los niños cuando empezamos esto en 2010, si todos los niños que nacían en México hubieran dormido boca arriba, se evitarían cerca de 1,500 muertes de niños en nuestro país. Ahí les dejo el dato porque me parece relevante. Y por último, México no contaba con programas de estimulación temprana. Y hay hoy evidencia también robusta que nos permite saber que las conexiones neurológicas se dan en los primeros meses de vida, que si no se estimulan, que al niño que tú tienes, si no lo enfrentas a una caricia, a un masaje, a una sonrisa, a una canción, si no lo enfrentas a un durazno para que sienta la textura, un papel corrugado, si no le respondes cuando él te hace un estímulo y tú con él interactúas, sus posibilidades de ir desarrollando conexiones neurológicas se van mermando, se van disminuyendo. Y que esto no requiere grandes gimnasios caros ni lugares donde llevar a los niños, sino requiere la atención del padre y de la madre en su hijo, en su hija. Requiere contestarle, requiere jugar, requiere interactuar. Qué barato era esto y no lo estábamos haciendo. Entonces dijimos, pues partimos de esto. ¿Cómo generamos una política pública que nos lleve a atacar estos 3 elementos de entrada para acercarnos a las madres embarazadas? Y la verdad, debo de decirles que sí nos metimos a hacer una investigación muy seria en las formas tradicionales. Y platicaba con muchos grupos de enfermeras, por ejemplo, platicaba con muchos pediatras y todos me referían a esfuerzos añejos. A nadie es extraño, y menos ahora que se volvió a retomar por el Consejo de Salubridad. Para nadie es extraño el Hospital Amigo del Niño y de la Madre. Para nadie es extraño las ligas de la leche. Pero aún con todos esos esfuerzos, la realidad del país es que 1 de cada 5 mujeres abandonaba la lactancia materna exclusiva en los primeros 6 meses de vida del menor. Estábamos y estamos perdiendo como país una oportunidad de oro. Entonces, pues la verdad es que pues es una frase ya está trillada, ¿no? Si quieres que los resultados sean los mismos, pues sigue haciendo lo mismo. Entonces, pues decía, pues algo estamos haciendo mal, algo no está pasando en el primer nivel, algo no está pasando en los médicos y enfermeras de primer contacto con las parejas embarazadas, cuando se tiene un niño. Yo lo sé, lo platicaba con los residentes, lo platicaba con la gente de servicio social, las prisas que había por sacar un paciente y luego al otro, no te da tiempo de enseñarle, de realmente darte el tiempo para que se conecte el niño, el menor. En el cunero es más fácil, ya métele un poquito de fórmula y que dejen de llorar y vámonos más rápido y más fácil todos. ¿Cómo le hacíamos para cambiar y hacer las cosas diferentes? Y nos pusimos a hacer una investigación muy profunda y resultó que no bastaba con educar en conocimiento, que tenía que haber un cambio de actitud, un cambio de comportamiento que iniciaba con la madre, el padre, pero que también tenía que estar acompañado con los médicos y enfermeras de primer contacto. Y tratamos de hacer algo diferente. Quisimos hacer algo que fuera incremental,
Es decir, ni nos alcanzaba, ni nos daba la capacidad para hacerlo en todo el país y de corrido. Queríamos que fuera medible, eso sí, queríamos dejar evidencia de todo y cada uno de los pasos que trazáramos, porque creíamos que podríamos construir una política pública que sirviera, sí, para lactancia materna, pero para muchas otras cosas, y por eso el libro. Queríamos que empoderara. Quizá, y es un poco chocante luego esta palabra muy americanizada, ¿no? El empoderamiento, el empoderar, pero déjenme decirles que si queremos virar el sistema de salud de lo curativo a lo preventivo, el paso fundamental está en que nosotros mismos nos sepamos responsables de nuestra salud, en que nosotros sepamos que tenemos que ir al dentista, que tenemos que ir al oculista y que tenemos que hacernos nuestras consultas según nuestra línea de tiempo, en que nosotros sepamos que fumar está mal, en que nosotros sepamos que lo que comamos nos va a engordar, en que nosotros sepamos cuántos tragos te puedes tomar y que si te tomaste no manejes. ¿Cómo cambias esa actitud? ¿Cómo logras y empoderas a la gente para que una madre sepa que bajo su responsabilidad, su hijo, que es lo que más quiere en la vida, va a perder la mejor oportunidad y más importante, que es recibir su leche? ¿Cómo haces que esa mamá se sienta no culpable, que se sienta responsable, empoderada, y que el padre lo sienta igual? ¿Y cómo hacemos que la enfermera y el médico se sientan responsables de ese niño que salió del hospital y no lactó? Porque no lo tiene Pablo en sus logros, digo, es salud pública, está bien, pero hay que poner que 99% de los niños que nacen en México nacen hoy en hospitales, en unidades médicas. Eso no pasaba hace muy poco. Y el aspecto preventivo, que ya lo dije, no insistiré en ello. Todo el tiempo estuvimos acompañados con instituciones académicas. La política pública, simple y llanamente, es un buen diseño, una buena implementación y una buena evaluación. Aquí tengo que hacer honor a Pablo, porque Pablo y yo siempre discutíamos desde cuando estábamos en desastres naturales, y estábamos viendo que no se nos subieran los niveles de nada y estábamos en la guerra. Siempre decíamos, el diseño es fundamental, la evaluación la apreciamos, la reconocemos y la hemos hecho, pero la magia de la política pública y la magia de la salud y el sistema de salud está en la implementación. Por eso siempre me emociona venir a la salud pública, porque son los salubristas los que implementan la salud de nuestro país. Pero en este caso en particular les diría, no bastaba con ir lineal, no bastaba con un diseño, porque otra vez habíamos intentado muchas cosas en materia de lactancia materna y los resultados no estaban ahí, por más esfuerzo que habían hecho muchos. Entonces necesitábamos diseñar, necesitábamos implementar, pero necesitábamos evaluar en todas las fases de la implementación y necesitábamos regresar al diseño original para de manera circular ir cambiando lo que se necesitaba cambiar y tener al final el modelo y la política pública idónea para esto. En el diseño hicimos un muy buen diagnóstico a través de cuestionarios, entrevistas. El objetivo era que toda mujer en nuestro país que tuviera un menor lactara 6 meses de forma exclusiva. Digo, ya 2 años sería una magia, pero 6 meses de manera exclusiva era el objetivo que nos habíamos trazado. Que todos los niños durmieran boca arriba y que a todo niño que naciera en nuestro país se le estimulara. Si esas 3 cosas sucedían con los 2 millones de niñas y niños que nacen cada año en nuestro país, en un par de años la cosa sería diferente. Y el método pues era un modelo de desarrollo de habilidades. No bastaba, lo insisto, con dar conocimiento. Y ahorita explicaré un poquito más al respecto. Hay que empezar con el desarrollo de habilidades y no con el conocimiento. Miren, qué bonitos los pósters que ponemos en todas las unidades médicas que dicen lactancia materna y tal, no sirven de nada. Bueno, refuerzan,
pero no sirven de nada si no se cambiaron las habilidades. Les voy a poner un ejemplo que Pablo y yo lo platicábamos mucho y a mí me sorprendía. Yo le decía, hacíamos encuesta de jóvenes, ¿qué porcentaje de los jóvenes entre 15 y 24 años sabían usar un condón? Todos te respondían en la encuesta cómo se usa, para qué sirve, cómo se pone, dónde se compra, dónde se adquiere. Todos los jóvenes sabían. Y 1 de cada 3 mujeres en su primera experiencia sexual no utiliza condón. Y la mitad de los hombres en su primera experiencia sexual no utilizan condón. Entra la calentura y no pasa nada. ¿Por qué? No es porque no sepamos y porque no conozcamos, es porque no nos hacemos el cambio de comportamiento en donde somos responsables de lo que suceda. Una sola vez sí pasa, claro que pasa, pero ¿cómo cambiamos eso? La política pública de la salud preventiva tiene que empezar con el cambio de habilidades, y son los mismos vehículos, o son para los mismos vehículos el cambiar esto del autoconocimiento, la expresión y manejo de emociones. Oye, el poder decir estoy triste, me siento nervioso, estoy inseguro de lo que va a pasar cuando trate de lactar y mi hijo llore. ¿Cómo expreso mis sentimientos? Es una enseñanza que se tiene que hacer porque no nos las enseñan en nuestro país, y sí se puede generar los mecanismos y los modelos para y cambiar de alguna manera el chip. Después sí viene la adquisición de conocimientos. Por supuesto, sí tienes que saber para qué sirve, cómo sirve, la lactancia, qué beneficios tiene, cuánto tiempo, cómo, la hamburguesa, todo, tienes que saber todo, tienes que saber las técnicas, las formas, las pomadas, se te va a irritar, oye, el calostro, ¿sirve o no sirve? Bueno, todo eso lo tienes que saber, es conocimiento, pero tiene que caer en un empaque en donde ya hay habilidades que permitan hacer de ello la responsabilidad. También se tienen que reducir las barreras psicosociales, ¿no? Pena, miedo. ¿Dónde puedes lactar? Hay en países en el mundo donde se ve mucho más natural una mujer lactando en cualquier espacio. ¿Cuántos lugares de trabajo tienen hoy lactarios? Que no cuesta nada, es un refrigerador, un sillón más o menos cómodo y una bomba. Nada. Todos los lugares de trabajo de nuestro país tendrían que tener lactario, y ya están las fórmulas de cuántos sillones y cuántas bombas tiene que haber por número de mujeres en edad fértil. Todos los lugares de trabajo lo tendrían que tener. Tenemos que tirar esas barreras, y al final, pues como les decía, lo que se produce es un cambio de conducta a través de talleres vivenciales, presenciales, talleres difíciles. Son 8 horas de taller presencial, sí, no es fácil. Esto no se logra del día a la mañana, no se puede hacer en una plática del consultorio. No basta con que el médico te lo diga, te lo tienes que creer y lo tienes que entender, y eso solo pasa, solo sucede cuando cambiaste tus habilidades. Tiene que ir en conjunto y tiene que ir trabajado desde el principio. En la implementación empezamos este programa con un modelo piloto, en donde implementamos este piloto. No me voy a extender en ello. La implementación se dio en 3 estados de la República: San Luis Potosí, Campeche, Sonora. Tratamos de encontrar variadito para tener diferentes tradiciones, diferentes lógicas en cuanto a los gustos, las necesidades, los propios traumas que todos tenemos de cualquier lugar, en fin. Y los resultados, les voy a decir una cosa, para nosotros fueron todavía más sorprendentes. Se formaron a 1,465 miembros del personal de salud en 64 talleres de sensibilización. Se capacitó a 6,440 mujeres en 342 talleres. El número de mujeres que participó, la lactancia aumentó de 40 a 70%. Era apenas el piloto y estábamos ajustando.
el número de mujeres que recostó a su bebé boca arriba subió de 26 a 84%. Muchas de ellas ni siquiera lo habían escuchado. Muchas mujeres cuando llegaban y lo ponían boca arriba, llegaba la suegra o la mamá y le decían, no, ese niño se te va a morir, y nadie quiere cargar con eso en la conciencia. Ese niño va a broncoaspirar y se va, bueno, ese no lo usaba la suegra, pero ese va a vomitar. Y como bien me enseñó Curi, los únicos que broncoaspiran son los borrachales, así que a eso sí acuestan los de, si alguna vez tienen que cuidar un buen borracho, lo acuestan de ladito. Porque eso sí, pero el niño no, el niño tiene los reflejos para darse la vuelta perfectamente bien, ese no tiene problema. Y el número de mujeres que estimuló cognitivamente a su bebé se incrementó de 48 al 82% en este grupo. Teníamos grupos de control, hicimos una evaluación con todas las características. Después de ello, pues ya nos fuimos en grande y les diría, rediseñamos, agregamos algunas piezas del rompecabezas, sobre todo entendimos que teníamos que tener facilitadores del personal de salud en las comunidades, teníamos que tener talleres de especialización, es decir, sí nos necesitábamos meter más a fondo en el conocimiento, cosa que no lo estábamos haciendo, y necesitábamos replicarlo a todo el personal de salud y esto era fundamental. Lo implementamos, déjenme decirles, entre 2011 y 2012 en 23 entidades del país. Hay un aspecto económico, presupuestal. Híjole, esto ya ni lo debería decir, pero bueno, voy a insistir. No se le puede recortar recursos a la salud. La salud hay que hacerle entender a todo el que nos escuche, no es un costo, es una inversión. Es quizá la inversión más importante que hace un país en su futuro. Y recortarle un punto porcentual a la salud es un crimen que debería de haber mucho más escándalo del que hasta ahorita existe. Pero eso, como si no lo dije yo. Había un aspecto presupuestal y teníamos que realmente invertir. Una relación intergubernamental. Realmente la federalización de la salud, la descentralización ha traído algunos beneficios, pero también ha hecho temas más complejos. La salud es un cohesionador social. Tú no quieres dejarle al municipio que decida qué vacunas se ponen y cuáles no. Eso se decide centralmente. ¿Por qué? Porque todo niño, no importa dónde viva, tiene derecho a las mismas vacunas. Qué bueno que digo de vacunas, Curi, pero eso es una que se nos quedó pendiente. Tendríamos que cambiar en la ley. Los papás no pueden decidir si le ponen a los niños o no vacunas. Es un derecho del niño, no es un derecho de los papás decidir sobre las vacunas de sus hijos, pero ese es un pendiente que este país tiene que todavía resolver y creo que eso sí se puede legislar. En fin, las intragubernamentales, luego entre los del dinero y los que están en campo y los burócratas, bueno, se vuelve una cosa tremenda y el acompañamiento constante, permanente de las entidades y con este programa una cosa que a ustedes no les sorprenderá, pero que teníamos de capa caída, reitero, no me meto pero tenemos que reivindicar a las jurisdicciones sanitarias con fuerza. Ese es motor fundamental de lo que sucede en campo y lo que puede o no suceder en materia de salud pública. En este programa vimos que eso sucedía. Los resultados, al final de cuentas, reitero, el número de médicos que recomendó acciones en favor de la lactancia materna aumentó de 30 a 51%, el número de médicos que recomendó acostar al bebé boca arriba aumentó de 15 a 71% y el número de médicos que recomendó la estimulación temprana aumentó de 10 a 15%. Todavía había mucho que hacer, por supuesto, ahí, y les diría, en la evaluación de impacto que hicimos, casi subió 50% las madres con bebés menores a 6 meses que comenzaron a dar lactancia materna exclusiva, 85% de los bebés del grupo de atención durmieron boca arriba
y el 91.8% de las mujeres comenzaron a estimular el desarrollo del bebé, hacer ejercicio, darle masajes, hablarles, etcétera. No fue menor porque entre 2010 y 2012 el programa logró formar a 23,000 miembros del personal de salud, médicos, enfermeras y personal de salud de primer contacto. En esos 3 años se capacitó y se formó a 220,000 mujeres embarazadas, y en 2012 se contaba ya con cerca de 3,300 personas de salud que eran capaces de ser formadores, de facilitadores para toda esta política de lactancia. Algunas conclusiones: el programa mostró que el ciclo de las políticas públicas se tiene que ir revisando, tienes que evaluar y tienes que ser flexible. Para ser exitoso el programa consideramos los siguientes pasos: ser incremental, pasamos de poquito a mucho; ser democrático y abierto. Déjenme aquí ser enfático en este tema, porque si queremos, y lo voy a volver a subrayar y tal vez seré repetitivo, si queremos virar el sistema de salud de lo curativo a lo preventivo, requerimos que las decisiones sean mucho más democráticas, que la gente se involucre en su propia salud, y no podemos esperar que el médico en consulta dé todo. La salud del futuro, la salud preventiva tendrá que ser, reitero, en la calle, en la comunidad, en el lugar de trabajo. Y tenemos que apostar por un cambio de conducta. No podemos pensar que solo dando información, poniendo anuncios, se va a resolver el tema. Tiene que haber verdaderamente una eso. Y a partir de ahí, tiene que haber realmente un cambio de conducta, un cambio de habilidades. No me quiero, déjenme concluir, déjenme decirles una cosa. Hoy les quería presentar, y le agradezco a Miguel que me lo haya permitido, una política pública específica. Se hicieron un montón de cosas y podríamos narrar una que me parece fundamental para hablar del cambio de lo curativo a lo preventivo. Una que me parece fundamental para hablar de las cosas que no necesariamente necesitan mucho presupuesto. Una que me permite hablar de cómo el cambio recae en gran medida, sí, en el personal de salud, pero en el personal de salud que logre cambiar las conductas de las mexicanas y los mexicanos, y no solo en dar instrucciones o tratar de hacer que se entienda. Y por último, es una política pública que a mis ojos va enfocada al tema prioritario que tendría que tener nuestro país. Yo creo que el grado de desarrollo de un país se debería de medir por la atención que se le pone a sus niños y a sus niñas. Yo estoy convencido, si algún día tuviera oportunidad de participar en un nuevo programa de salud, ese programa de salud se llamaría los 1000 días, desde el día del embarazo hasta los 2 años de vida del niño, con cosas muy simples, las que ya dije, más vacunación y algunas otras cosas. Y si hacemos nada más eso, la realidad de millones de mexicanos sería diferente. Por eso, y como no sé si tenga la suerte de volver a participar en el diseño de una política pública de los 1000 días, lo que sí puedo hacer es quizá encontrarme a la lámpara de Aladino, y cuando me pregunte mis 3 deseos, sí le voy a decir que todos los niños que nazcan en mi país tengan lactancia materna exclusiva, duerman boca arriba, y que sus papás, sus mamás jueguen con ellos. Si además de eso el sistema de salud de nuestro país los vacuna, tendremos en los años por venir
la generación de mexicanitas y mexicanitos que hemos tratado de cuidar toda la vida. Muchísimas gracias.